jovial de Emilio a reflexionar sobre el asunto. El aforismo se titula Ocio y desocupación. Allí el filósofo escribe: hoy uno se avergüenza ya del reposo. Una larga meditación casi produce remordimientos de conciencia. Se piensa con el reloj en la mano, así como se come al mediodía con los ojos puestos en las noticias de la bolsa de valores. Se vive como uno que continuamente pudiera perder algo. Es preferible hacer cualquier cosa antes que nada. También este principio es una cuerda con la que se puede ahorcar toda cultura, todo gusto superior. El problema para Nietzsche es clave. Se trata de formas culturales en disputa. La vida apurada, asignada exclusivamente por el tiempo de la producción, es una cuerda que ahorca la vida de la cultura que requiere de otros tiempos, de la pausa, de la contemplación y de la reflexión. El axioma de que siempre se debe hacer algo funciona como un precepto moral. Es necesario cumplirlo porque si no, uno es juzgado o peor aún, se siente desprecio de sí mismo. Estamos haciendo las antípodas de la concepción aristotélica del ocio. Esta apreciación hecha por Nietzsche en las últimas décadas del siglo XIX es confirmada por las investigaciones que el sociólogo francés Georges Friedman, no Milton, no el economista, sino el sociólogo, desarrolló hacia mediados del siglo XX, en las que analiza el impacto del maquinismo industrial como forma de organización del trabajo sobre la vida humana. Para llevar a cabo la investigación, visitó numerosas fábricas, entrevistó a numerosos trabajadores y señaló con asombro cómo de todas sus observaciones y conversaciones se desprendió la constatación de que las experiencias subjetivas narradas por sus entrevistados, el tiempo de ocio, entendido como aquel tiempo flotante, dice Friedman, es decir, aquel tiempo no cronometrado por el reloj, estaba ausente. Friedman muestra así cómo el tiempo de descanso se convirtió también en un tiempo productivo. Se trabaja para producir y se descansa para también producir. Los trabajadores expresaban en sus discursos que sus horas libres debían ocuparse para hacer tal o cual cosa, para darle utilidad a su tiempo libre. En esa misma línea, y volviendo a Nietzsche, en otro pasaje del aforismo que estamos comentando, podemos leer: si es que aún existe un disfrute en la sociabilidad y en las artes, dice Nietzsche, es un disfrute como el que disponen los esclavos que han trabajado hasta el cansancio. Oh, cuánta sobriedad hay en nuestros hombres cultos e incultos. Esa sobriedad, podríamos pensar nosotros, es el resultado de la mala conciencia que el ocio tiene aparejada. El filósofo afirma: pronto se llegará tan lejos, en efecto, que no se podrá ceder a la inclinación de la vida contemplativa, es decir, por el pasear con pensamientos y con amigos, sin autodesprecio y mala conciencia. ¿No? Lo que está en juego son formas de la cultura, como decíamos recién, una en la que sea posible pasar con pensamientos y con amigos, otra en la que eso sea considerado algo inútil e innecesario y en la que toda acción esté supeditada a la premisa de la proactividad. Haciendo un excursus en este comentario que venimos haciendo, no podemos dejar de señalar algo que vos decías, Guilla, ahora al comienzo, cómo esta disputa está presente en los discursos de las derechas que buscan reformas laborales tendientes a lograr una mayor rentabilidad para el capital, impulsando la extensión de la edad jubilatoria o estigmatizando toda propuesta que haga referencia al ocio como un valor, por ejemplo, propuestas de reducción de la jornada laboral. Recientemente las calles de París fueron y están siendo el escenario de una serie de manifestaciones respecto a este problema, y una de las consignas de los manifestantes era la del derecho al ocio. Es importante atender esta cuestión porque existe toda una operación de construcción, no un sentido común, que desprecia toda forma de organización política que ponga el ocio como un valor, que deshumaniza al que trabaja y reclama por mejores condiciones de trabajo, por su derecho a disfrutar también de la vida contemplativa, del paseo con amigos, de la cultura. El que vayan a laburar, dicho por los que raramente han laburado porque no tuvieron que hacerlo, y repetido hasta el infinito por los que laburan para no poder llegar a fin de mes, es muy peligroso porque encarna la consumación de una cultura que pone en su centro la productividad y subordina ese valor la reflexión sobre lo que signifique ser humano. Volviendo a nuestro aforismo, Nietzsche señala la cultura griega como un modelo opuesto a la moderna en relación a la valoración del trabajo. Él dice: antiguamente sucedía lo contrario, el trabajo tenía sobre sí la mala conciencia.
Retoma así la antigua reflexión aristotélica respecto de la relación entre trabajo y ocio. Unos años antes, incluso Nietzsche, cuando todavía daba clases en Basilea como filólogo, ocupándose en uno de los últimos cursos que da sobre la religiosidad griega, comienza el curso, uno le empieza a leer y lo primero que dice Nietzsche es: se asombra de la capacidad que tenían los griegos para hacer fiestas. Dice, tenían muchas fiestas. Y justamente esas fiestas interrumpían el tiempo de la producción y daban lugar al tiempo de la comunidad. Para cerrar, dos filósofos a los que hemos hecho referencia son pensadores contemporáneos del campo de la filosofía y la educación, Magellan y Simon, retoman la palabra griega xolé para referirse a la escuela. Esta palabra, de la cual de hecho deriva nuestra palabra de escuela, significa ocio, tiempo libre. Es decir, para los griegos, la escuela era el tiempo libre, el tiempo de pensar, en el que se suspendía el tiempo del negocio y de la producción. De esa forma, estos pensadores quieren pensar una forma escolar opuesta a aquella que concibe la escuela como un centro de preparación para la vida, entendiendo la vida como vida productiva. No se trataría entonces de formar emprendedores, líderes o trabajadores, sino de pensar el tiempo escolar como el tiempo del pensamiento, en el que el ocio haga posible esa vida contemplativa que parece inútil a los ojos de los ideólogos de la productividad, pero que puede ser una forma de resistencia frente a la hegemonía cada vez mayor de una cultura que relega la reflexión sobre el sentido del ser humano para abrazar sin reparos las premisas del mercado. Es muy interesante lo que planteas, porque las premisas del mercado a veces lo que hacen es instalarnos ideas respecto de una realidad laboral que están bien probadas, de que no necesariamente esas ideas son la verdad. Uno de los países más desiguales económicamente hablando es México. En México los trabajadores son producto de un récord negativo. Es el lugar del mundo donde más horas se trabaja. Se trabaja el doble de horas de las que se trabaja en Alemania. Y la idea que se nos instaló a todos es que vos tenés que trabajar mucho tiempo. Los alemanes trabajan menos y producen más, porque la productividad está ligada también al descanso, ¿no? Sí. Lo que pasa es que me parece que hay que hacer por ahí algunas salvedades, ¿no? En este planteo que yo empezaba con Aristóteles, bueno, uno piensa, para una cultura antigua había una distinción entre el mundo del trabajo y el ocio, pero claramente el ocio no era repartido para todos, ¿no? En una cultura democrática moderna habría que pensar cómo socializar el ocio, ¿no? Porque si no seguimos en ese viejo esquema desigual, en donde son algunos poquitos los que gozan de cierto ocio, y estigmatizan a la gran mayoría que aspira a tener un poco de ocio para poder desplegar su vida en otras dimensiones que no sea la de la mera fuerza de trabajo, ¿no? Muchísimas gracias, como siempre, Pablo, llevándonos por los caminos del pensar y en un debate que está muy instalado en distintos lugares respecto de reducir la cantidad de horas laborales con la misma fuente de financiación, por otra parte, para hacerlo más productivo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Guille. La palabra del filósofo de los miércoles, hoy, Pablo Olmedo.